Saludamos en esta tarde de lunes a Camila Acosta. Ella es periodista, colega cubana, para dialogar al respecto del desarrollo de estas elecciones y qué implicancias pueden tener en el futuro político de la isla. Camila, buenas tardes. Gracias por estar presente aquí en E-News. Te saluda César García desde Quito, Ecuador. Hola, buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, Camila, cuéntanos primero cuáles son o la interpretación o la evaluación que darías a estos resultados en los cuales prácticamente se sabía lo que iba a ocurrir. La elección de estos parlamentarios que tendrán como objetivo principal la reelección de Díaz-Canel para las próximas presidenciales. Sí, bueno, primero lo que debo decir es que hablamos de elecciones, pero realmente los cubanos no elegimos a nadie. Este domingo estamos hablando de un sistema fraudulento, de un proceso ilegítimo. Para empezar, solamente mencionar que eran 470 candidatos para ocupar 470 escaños que tiene el Parlamento cubano, la Asamblea Nacional. Pues ahí ya te das cuenta de la farsa electoral. Pues no había competencia, no había opciones realmente. Es un proceso además en el que todos eran militantes del Partido Comunista, el único legal dentro de Cuba, es decir, no hay pluripartidismo, no hay, como decía, opciones realmente para elegir, además de que se trata de un proceso totalmente controlado por esta misma ideología, este mismo sistema comunista, controlado por el Partido Comunista. El Consejo Nacional Electoral, quien cuenta los votos, también es controlado por el Partido Comunista. Pese a que la ley también lo permite, no se permite el escrutinio independiente. Hubo personas que este domingo, observadores de la sociedad civil, que resultaron detenidos. Algunos incluso se les impidió salir de su vivienda, también periodistas independientes, precisamente para evitar relatar la otra parte de esta realidad. Y lo que observamos dentro de Cuba fueron urnas en todo el país, en diferentes horarios, urnas, colegios electorales casi vacíos. Por supuesto, estas cifras que estamos manejando hoy son las que da este mismo sistema. Un alto nivel de ausentismo, ¿verdad? Un alto nivel de ausentismo. Sí. ¿Cómo interpretaría socialmente el hecho de que la gente no quiera concurrir a las urnas? Bueno, esto ya se viene evidenciando desde hace varios años. Hablamos de un récord de abstención en relación a las elecciones anteriores, que fueron hace 5 años, pero en las últimas, que fueron hace unos meses, en septiembre, del nuevo Código de la Familia, en noviembre, en el mes de noviembre, que fueron las elecciones a las asambleas municipales del Poder Popular, también hubo más del 30% de la población que se abstiene. Es el primer paso de la oposición, la abstención. La gente, bueno, estamos hablando de elecciones que se realizan en un contexto de la peor crisis económica que está viviendo Cuba en toda su historia, incluso peor que la de los años 90, conocida como periodo especial. Estamos hablando de un récord migratorio también. Más de 300.000 cubanos salieron de la isla el pasado año solo hacia Estados Unidos, y estamos hablando además de una crisis de credibilidad de ese sistema, donde actualmente hay más de 1.000 presos políticos. Entonces, estas son las personas que están, los electores que están dentro de Cuba. Por supuesto, hay otros que también siguen ciegos con ese sistema. Y añadiría crisis energética, porque en las noticias y en las entrevistas que teníamos en la mañana, muchos de nuestros entrevistados desde la propia isla no contaban con el servicio en medio de este proceso electoral, en donde habrá novedades, según tu análisis, para poder ver quiénes serán los sucesores de este proceso que ya llevan tantos años, en el cual, como tú dices, se ha monopolizado la política. Hay una dictadura la cual se sigue afianzando, no ha tenido algunas muestras de flexibilizarse para poder tener mayor apertura, al menos a otras corrientes ideológicas. No, para nada. Esto se trata de un teatro del régimen cubano para simular cierta democracia, pero quienes conocen cómo funciona la democracia, la libertad, pues sabemos que es justamente eso, un circo, desde el mismo momento en que no tienes opciones. Eso fue un proceso de ratificación, lo que vivimos este 26 de marzo en Cuba. Y esa es la misma asamblea que va a reelegir, es lo más probable, al mandatario cubano Díaz-Canel para fines de año. Todas esas personas son los confiables, son
no salieron para nada del pueblo, son casi todos militantes del partido, organizaciones políticas que responden, repito, al mismo sistema criminal que tenemos en Cuba, esa dictadura. No representan para nada al pueblo. Cuéntanos un poco al respecto de este caso particular que lo mencionábamos en la nota introductoria de Elian González, que por primera vez accede a un cargo de supuesta elección popular al ser ya parlamentario. Sería uno de los personajes por todo lo que constituyó esa disputa internacional con los Estados Unidos por su tendencia para poder ser los nuevos rostros que se irán incorporando en cargos más altos con el pasar de los años en Cuba. Sí, forma parte del relato, de la construcción que trata de hacer del régimen cubano, de tratar de atraer a la juventud. Y Elian González, conocido como el Niño Balsero, pues lleva ya varios años escalando dentro de la cúpula militar cubana. Estudió en escuelas militares y actualmente trabaja en Varadero, que es un centro turístico emblemático en Cuba. Tiene un cargo importante en Gaviota, que es una empresa que pertenece a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, a GAESA, el grupo de la Administración Empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y bueno, pues ahora debuta con este puesto en el Parlamento cubano. Yo creo que no es algo que sorprende, sino que el régimen está tratando de ubicar a los confiables. Y hay otro dato interesante también que demuestra toda esta farsa, y es que lo mencionaban en la nota introductoria, uno de los candidatos a este parlamento, que sería el poder legislativo, es Miguel Díaz-Canel, que es quien representa el poder ejecutivo. Está también el primer ministro, está también Raúl Castro. Entonces es una muestra más de cómo en esta dictadura se mezclan todos esos poderes que en una democracia, en una república, deberían tener independencia. Cuéntanos, tú que eres conocedora de la realidad cubana, si quisiéramos hacer una comparación con la Cuba castrista de inicios de la revolución, con lo que estamos viviendo ahora, ¿ha habido de alguna forma progresos en lo que tiene que ver en materia de derechos, no solo electorales, sino en general de la población, o las cosas se han mantenido? No, para nada. Ha sido todo, en estos más de 64 años que tenemos de dictadura, ha sido todo un retroceso. Al principio, en los años 60 todavía, en lo que se afianzaba ese castrismo, existían algunas instituciones, pero con el tiempo lograron aplastar toda esa institucionalidad que hoy llamamos sociedad civil. Actualmente tenemos más de 1000 presos políticos en Cuba, una cifra también récord en toda la historia de dictadura que tenemos en la isla. La oposición y la prensa independiente apenas sobrevivimos y bueno, tratamos de, pese a eso, informar desde Cuba, pero cada vez es más difícil. Hay muchos colegas también que han tenido que exiliarse en el último año y yo diría que la situación, lejos de ser esperanzadora para los cubanos, es todo lo contrario. El régimen, por supuesto, no da síntomas, no da esperanza de ceder ni un ápice. No quieren debate, no quieren dialogar con la oposición, no quieren ceder el poder. Lo que están haciendo ahora mismo es mutar hacia lo que nosotros llamamos el cambio fraude, que sería un sistema o un modelo similar al de Rusia, o el de China o de Vietnam. Bien, a propósito de lo que acabas de decir, quisiéramos saber en qué consiste ese proceso de mutación, a sabiendas de lo que tú describías, una crisis económica que está golpeando y que se evidencia en la cantidad de cubanos que cada día tratan de huir de la isla rumbo hacia los Estados Unidos, en unas crisis humanitarias realmente dramáticas. ¿En qué sentido se representaría esta mutación a propósito de un bloqueo económico por parte de los Estados Unidos que se mantiene ante la crítica de un importante sector de la comunidad internacional que espera que estas medidas de algún modo se flexibilicen, algo que no ha ocurrido tampoco en la administración Biden? Pero ¿en qué consiste esta mutación? Bueno, primero debo decir que el bloqueo no existe. Cuba no es un país bloqueado. Cuba es un país que está sometido a sanciones norteamericanas, a un embargo financiero estadounidense que se va flexibilizando según una u otra administración en los Estados Unidos. Cuba comercia directamente con los Estados Unidos. Solamente el pasado año fueron más de 370 millones de dólares lo que compró Cuba a Estados Unidos en alimentos, en
equipos incluso de aviación, perlas preciosas, si se revisa la lista. Entonces, eso es una aclaración que me parece importante. Y sobre el cambio fraude, lo que los cubanos denominamos como cambio fraude, pues es algo en lo que el régimen cubano ha estado inmerso en los últimos años. Se trata de una especie de transición hacia lo que sería un modelo similar, repito, a Rusia, China o Vietnam. Se trata de mantener el poder político desde el Partido Comunista y simular cierta apertura, sobre todo en lo económico, pero siempre manteniendo el control. Y el eje fundamental de todo esto es GAESA, el grupo de la Administración Empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que estuvo dirigido hasta hace unos meses su muerte por Luis Alberto Rodríguez López Calleja. Es yerno militar, es yerno de Raúl Castro, y todas las figuras que dominan esto son precisamente militares y funcionarios del régimen, pero siempre manteniendo el control. Y, por supuesto, mientras eso suceda, no vamos a tener los cubanos libertad. Camila, gracias por esta descripción de lo ocurrido en el marco de estas elecciones, que se llaman así, pero en realidad, como tú bien dices, solamente el Partido Comunista ha tenido acceso a su participación. Muy gentil, buenas tardes. Gracias a ustedes y buenas tardes.